En el siglo VI, cuando los primeros estandartes túrquicos se alzaban en Asia Central, los uigures ya marchaban junto a ellas. En ese tiempo, eran una de las muchas tribus de la estepa que se aliaron al nuevo estado de Bumín, el Kaganato túrquico. Participaban en campañas, recolectaban tributos, ocupaban cargos en la corte de los Keynes, pero con el tiempo su papel solo iría en aumento. ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo terminaron en el centro de los acontecimientos? ¿Y por qué el poder sobre la estepa terminaría precisamente en sus manos? La historia de los uigures rara vez aparece en la literatura popular. Corregiremos esa injusticia. Bienvenidos al canal Historia Asombrosa, y hoy les contaremos cómo los uigures recorrieron el camino desde los primeros nómadas de Arjón hasta convertirse en creadores de su propio imperio. Gracias a nuestros espectadores y especialmente a los patrocinadores. Su apoyo nos permite continuar la serie sobre los pueblos de la Gran Estepa. Vamos allá. Si revisamos las crónicas más antiguas de China, en ellas hay información de que los antiguos uigures descienden de los Xiongnu y Dinlin, antiguos nómadas que habitaban el sur de Siberia en la región del Baikal. Los Xiongnu son conocidos como el primer gran estado de la estepa, que ya varios siglos antes de nuestra era mantenía a China en tensión. Tras disolver la alianza, unas tribus se fueron al oeste y otras quedaron en el norte. De esta rama norteña surgieron los Dinlin. En el siglo V reaparecen en las crónicas, pero con otro nombre. Tele o Telesi era una amplia alianza de clanes que se extendía desde Baikal hasta Altai. Hablaban dialectos túrquicos, eran nómadas y criaban ganado. De esos teles surgirán los túrquicos, carlucos y kirguises. Así que los uigures no eran forasteros, sino más bien parte de esa misma familia túrquica que durante siglos dio forma a la Asia nómada. La palabra uigures se traduce aproximadamente como aliados, partidarios o unidos, lo que en realidad refleja su esencia. Los uigures surgieron como una alianza de clanes y no como un solo pueblo, acostumbrados a actuar juntos ya sea para proteger el comercio o para la guerra. A mediados del siglo VI, los uigures ya integraban la gran confederación Takusagus, las 9 tribus. No era un estado, sino una confederación de clanes aliados, sin un solo gobernante, pero unidos por lazos militares y de parentesco. Precisamente en este entorno de parentesco comenzaron a surgir las primeras ideas de unidad y poder, que pronto llevarían a la aparición del Kaganato turco. Antes de abordar los acontecimientos del Kaganato turco, repasemos brevemente la situación geopolítica de ese momento. Entonces, a principios del siglo VI, Asia Central estaba dividida entre varias grandes potencias. En el este estaba China, que atravesaba otro cambio de dinastía y estaba temporalmente debilitada por conflictos internos. Toda la estepa, de Mongolia al Altai, estaba bajo el dominio del Kochevoi Soyuz de los Rouran, que ya llevaba casi 100 años controlando las tribus vecinas. Los Rouran no construían ciudades ni tenían escritura, pero contaban con un sistema bien organizado de sometimiento. Las tribus derrotadas pagaban tributo, proporcionaban guerreros y artesanos. Así mantenían bajo su control a los Tele, a los futuros turcos y a los uigures. De hecho, toda Asia del Norte era una enorme federación Rouran con vasallos obligados a servir al Kagán. Pero dentro de este sistema, poco a poco, iba creciendo el descontento. Entre las tribus sometidas estaban los turcos del clan Ashina, que se dedicaban a trabajar el hierro y vivían en las montañas de Altai. En general, los Rouran se sentían dueños del mundo, hasta que su Kagán Anagui decidió jugar a política real. Ya mencioné que China estaba pasando por otro cambio de dinastía al estilo de Juego de Tronos. Así que Anagui hizo una alianza con Wei del Este y fue a la guerra contra sus enemigos. No pudo derrotar a Wei del Oeste, pero el emperador de Wei del Oeste, en busca de aliados, recurre al líder túrquico de la familia Ashina, Bumín. Bumín, aunque era vasallo de los Rouran, ya actuaba por su cuenta. En 545, una embajada del emperador de Wei del Oeste visitó a los túrquicos. Bumín los recibió y en secreto envió una respuesta con regalos, aliándose con el enemigo de su señor.
Según las costumbres de la estepa, esto es casi traición al Estado. Bumin sabía que el poder de los Rouran caía y que quizá era su única oportunidad de ascender. Mientras tanto, en el oeste estalla una rebelión de los Tiele, tribus emparentadas de las que descendían turcos y uigures. La gente estaba cansada de llevar tributos constantemente y de soportar humillaciones. Pero su campaña contra los Rouran estuvo mal organizada y se parecía más a un estallido espontáneo de descontento que a una campaña militar. Cuando las multitudes de teleses avanzaban por la estepa, se toparon con los turcos en formación, armaduras brillantes, lanzas listas y montados en caballos bien alimentados. No querían pelear contra los turcos porque compartían enemigos, así que se unieron a Bumin. Entre estas tribus estaban los uigures, que desde entonces fueron sus aliados de confianza. En ese momento nació la conexión turco-uigur, que luego definiría la historia de la estepa entera. Bueno, después Bumin pasó a una provocación abierta. Exigió al Kagan Anagui que le diera a su hija en matrimonio. Un gesto atrevido, casi una declaración de igualdad. Anagui, por decirlo suave, estaba en shock. Su respuesta al vasallo rebelde pasó a la historia. Tú eres mi herrero. ¿Cómo te atreves a pedir a la princesa para ti? Ese fue un error fatal. Bumin fingió estar ofendido y consiguió exactamente lo que quería, una excelente excusa para la guerra. En el invierno de 552, Bumin, aliado con Wei Occidental, atacó por sorpresa a los Rouran. La batalla no duró mucho. Anagui murió y su estado se desmoronó como una vieja yurta en el viento. Y en el mapa del mundo apareció un nuevo estado, el Kaganato turco. Bumin se convirtió en su primer gobernante y los uigures fueron aliados en el nuevo imperio. A partir de ese momento ya no eran solo una parte de la estepa, sino su fuerza formadora. Para entender qué papel les fue asignado a los uigures en este nuevo estado, primero hay que comprender qué era en realidad el Kaganato turco. El Kaganato no era un estado en el sentido que conocemos, no tenía capital, burocracia ni fronteras permanentes. El Kaganato era un imperio nómada típico, con alianzas de vasallos y tropas militares, unidas por lealtad al gobernante. Su poder no dependía de documentos ni sellos, sino de la autoridad del Kagan y su capacidad para controlar a las tribus. Las fronteras del Kaganato se movían junto con su caballería, hoy por ejemplo desde Altai hasta el Caspio, y mañana de regreso a Arjón. Este sistema no era caótico. Bajo el Kagan había alianzas tribales separadas, cada una con líderes, un consejo de ancianos y su propio orden interno. Las viejas estructuras de clan se integraron en la nueva jerarquía. El Kagan gobernaba a través de las élites, teguines, tudunes y tarkanes. Y entre todas estas tribus aliadas, los uigures ocupaban un lugar especial. Los uigures no solo se integraron al Kaganato túrquico, también fueron su pilar oriental. Las crónicas chinas indican que los uigures tenían gobernantes y territorio en el Arjón, aunque reconocían la autoridad del Kagan túrquico. Es decir, mantenían su autonomía interna, aún permaneciendo como parte del Imperio Unido. En las inscripciones de Arjón de los Kaganes túrquicos, especialmente en el texto de Kultegin, se dice que todas las tribus que obedecían al Kagan eran su pueblo, y entre ellos se destacan por separado los 9 clanes del este, es decir, justo la región donde vivían los uigures. Algunos investigadores afirman que los uigures formaban sus propias tribus y eran aliados internos del Khan, no tributarios externos. Si los turcos eran la élite militar de la estepa, los uigures se convertían gradualmente en el apoyo administrativo y cultural del nuevo estado. Esto explica su estatus especial. Participaban en los consejos de la nobleza, en campañas militares y ocupaban cargos administrativos. Como señala el turcólogo Lev Gumilyov, eran precisamente estos pueblos los que permitían al Kaganato mantener su estabilidad. Ellos mantenían el orden en regiones lejanas, controlaban rutas comerciales y tenían contactos diplomáticos con China. Fue gracias a ellos que el Kaganato empezó a involucrarse en relaciones internacionales. Los uigures no buscaban la guerra por la guerra. Su fuerza residía en la habilidad de vivir dentro del imperio e influir desde adentro.
Mientras los kaganes túrquicos lanzaban campañas, los uigures ganaban experiencia, conexiones y recursos. Y en cuanto el poder en el kaganato comience a tambalearse, serán precisamente los uigures quienes estarán entre aquellos que logren aprovechar esta oportunidad histórica. La vida dentro del kaganato túrquico cambiaba a los uigures. Seguían siendo nómadas, pero cada vez se encontraban más a menudo con el mundo vecino, caravanas, comerciantes y diplomáticos de China. El pueblo de la estepa fue adoptando gradualmente las costumbres urbanas, especialmente la habilidad de contar y llevar registros. Las crónicas chinas afirman que los uigures se destacaban por su sensatez y orden, y que sus tierras en el Valle de Arjón eran ricas en pastizales y estaban en la intersección de rutas de caravanas. Estos caminos conectaban Asia Central con China, Tarim y Sogdiana. Y los uigures entendieron pronto que a través del comercio se podía obtener mucho más que mediante incursiones. Fue precisamente en este entorno donde comenzó a formarse su propia cultura. Adoptaron la escritura y la artesanía de los sogdianos, elementos de administración de los chinos y conceptos filosóficos sobre el mundo de los budistas. Los uigures fueron incorporando elementos sedentarios en la estepa y comenzaron a construir asentamientos, fortalezas y almacenes. En esa época, pocos escribían en la estepa, pero los uigures fueron la excepción. Usaron la escritura basada en el sogdiano para transacciones, embajadas y luego textos religiosos. Así surgió la propia escritura uigur, que sobreviviría durante siglos e incluso sería adoptada por los mongoles. En cuanto a la fe, los uigures siguieron su propio camino. Mientras la mayoría de los turcos practicaban el tengrianismo, los uigures conocieron otras religiones desde temprano. Por los sogdianos aprendieron zoroastrismo y maniqueísmo, y del Valle de Tarim recibieron ideas budistas. Estas influencias, por supuesto, no desplazaron el tengrianismo, pero hicieron que su visión del mundo fuera más abierta y flexible. Precisamente en esto radicaba su particularidad. Los uigures no se encerraban en las tradiciones de la estepa, sino que aprendían de sus vecinos y creaban lo propio, ya fuera escritura, religión o sistema de gobierno. Los imperios nómadas rara vez duran mucho tiempo, y el kaganato túrquico fue prueba de ello. Ocupaba un enorme territorio desde el Altai hasta el Mar Negro, pero el poder en él no se basaba en leyes, sino en el carisma y la fuerza militar del kagán. Todo funcionaba si el kagán repartía el botín y mantenía su autoridad. Pero en cuanto el poder central se debilitaba, toda esta estructura empezaba a colapsar bajo su propio peso. Los problemas comenzaron justo después de que Bumim partiera con sus antepasados. Los gobernantes de la familia Ashina empezaron a luchar entre sí. El poder pasaba de mano en mano y cada nuevo kagán intentaba apoyarse en unas tribus para luchar contra otras. Lo que antes era una alianza, poco a poco se estaba convirtiendo en un escenario de rivalidad. Y los uigures, que ocupaban posiciones fuertes en el este, cada vez sentían más que en este juego los usaban, no los escuchaban. El kaganato no resistió sus contradicciones internas y en 603 se dividió en dos, oriental y occidental. Formalmente seguían siendo parte de un mismo mundo bajo las banderas de la familia Ashina, pero en realidad se convirtieron en dos estados independientes, donde cada kagán se consideraba el único gobernante legítimo. El kaganato occidental se extendía hacia Asia Central e Irán, comerciando con Sogdiana y Bizancio, mientras que el oriental mantenía las estepas de Mongolia y las fronteras con China. En esta zona oriental, cerca de Orkhon, vivían los uigures. En la encrucijada del imperio y las rutas de caravanas, la vida política era intensa. Los chinos sobornaban a líderes carlucos, los kirguises hacían incursiones y cada nuevo kagán intentaba conservar el poder con amenazas y ejecuciones. A inicios del siglo VII ocurrió un punto de inflexión en las relaciones entre uigures y turcos. Las crónicas chinas cuentan que en 606, cientos de ancianos uigures fueron ejecutados por orden del kagán turco, quien temía una conspiración. No fue solo una represalia, sino un golpe al sistema de confianza. Las tribus, antes pilares del Estado, de pronto parecían sus víctimas. Luego, los uigures se apartaron del kaganato y se unieron en torno a su clan real, Yaglokar, que con el tiempo sería la dinastía gobernante del futuro uigur.
De hecho, fue en este momento cuando comienza el llamado despertar de los uigures. Toda la estepa, en ese tiempo, era un mosaico complejo de alianzas y traiciones. En el norte surgían los kirguises, en el oeste se fortalecían los carlucos, y en el este aparecía una nueva fuerza, la dinastía Tang, que apenas se había establecido en el lugar de la caída dinastía Sui. El imperio Tang aún no era todopoderoso. Dentro del país continuaban las rebeliones y disturbios, y sus fronteras del norte eran constantemente atacadas por los turcos. Los gobernantes del Tang entendían perfectamente que solo había una manera de mantener las fronteras del norte, controlando la estepa con manos ajenas. Por eso los Tang preferían dividir y sobornar a los turcos en vez de enfrentarlos. A algunos Keynes les daban títulos, a otros regalos o amistad, y a otros los incitaban contra sus vecinos. La diplomacia china era especialmente activa en tierras uigures del este. Los embajadores de Tang visitaban más seguido sus campamentos, entregando certificados, seda y caballos. En las crónicas se dice directamente que los uigures se inclinaban por la paz y admiraban el orden del imperio celestial, pero detrás de esa paz había un cálculo sencillo. Los Tang querían separar a los uigures del Kaganato túrquico y hacerlos sus aliados en la frontera norte. Y los uigures lo comprendían. En general, cada quien jugaba su propio juego, y los uigures eran lo suficientemente experimentados como para aprovechar el momento. Mientras tanto, la crisis en el Kaganato turco oriental solo se intensificaba. Los kaganes turcos se veían cada vez más envueltos en guerras con China, pero sin el antiguo apoyo de las tribus aliadas, sus campañas terminaban en derrotas. En 626, los turcos orientales sitiaron Yuanzhou y Linzhou, pero las tropas chinas los rechazaron. Un año después, los uigures se rebelaron junto a otros pueblos. Las batallas se libraron por toda la estepa. Los turcos fueron derrotados por los rebeldes y el Kagán Kad Iljan se vio obligado a arrestar a sus propios comandantes, sospechando que lo habían traicionado. De hecho, esto fue el fin del antiguo orden. Varios clanes turcos abandonaron a China y se aliaron con China. Incluso quienes seguían bajo el poder del Kagán ya actuaban de forma independiente. Para entonces, los uigures ya contaban con líderes propios y experiencia en la política entre grandes potencias. Cuando en el año 630 las tropas Tang asestaron un golpe decisivo al Kaganato túrquico oriental, los uigures no acudieron en ayuda de los túrquicos, adoptaron una posición de espera y luego pasaron bajo la protección de los Tang, conservando así su fuerza e influencia en la región. Así fue como finalmente salieron de la órbita del Kaganato túrquico y se convirtieron en una fuerza independiente, que pronto comenzaría a dictar sus propias reglas del juego. El Kaganato túrquico se desintegró y su dinastía perdió poder, pero los uigures mantuvieron unidad e influencia. Las crónicas chinas los describirán durante mucho tiempo como una tribu que mantiene el orden en las estepas del norte. De hecho, ocuparon el lugar de los túrquicos y se convirtieron en el vínculo entre China y la estepa. Pero solo fue una etapa de transición. Comienza una nueva era de alianzas, traiciones, diplomacia y guerras con el imperio Tang. Fue entonces cuando los uigures se darán a conocer como socios iguales de una gran potencia y en el mapa aparecerá un nuevo estado, el Kaganato Uigur. Gracias por ver el episodio hasta el final. Si te pareció interesante, eso significa que esas antiguas voces de la estepa aún se escuchan, y la historia que sigue será igual de emocionante. Nos vemos en el próximo video. Adiós a todos.